Una seguidora me lo pide y con todo gusto le complacemos. Pero este lleva ya más de 200 peticiones porque se me ha hecho un poquito tarde. Lo han pedido porque lo puse en la comunidad y aquí lo tenemos. Con todo gusto vamos a ver detalle a detalle para tallas chicas, medianas, grandes y extra grandes. Comenzamos de abajo hacia arriba, sacamos la bocamangas y luego cosemos en la parte de arriba, nada más. Es una belleza como queda. Este lo he hecho en hilo pabilo, que es muy barato de hacer, pero ustedes pueden utilizar el hilo de su preferencia. Así que les invito a suscribir, comentar y comenzamos. Bueno, aquí les pongo otros tonos que lo quieren hacer en blanco. Demis es un color muy gustado, muy lindo. Ese viene siendo Demis de algodón. Pueden hacerlo también magenta, muy lindo, de la misma familia de Leon Brand. Kobu, bambú. Este es bambú y rinden muchísimo. 3 madejas de estas para una talla mediana, porque vienen en presentación de 100 gramos. Muy bonito. Sinfonía. Este es de la compañía Omega y me encanta. Para mí, me encanta, me encanta. Viene quedando un acabado similar al bambú, pero prácticamente la mitad del precio. Y es algodón mercerizado, muy bonito. Fiesta también. Este viene siendo de esta compañía, pero es más gruesito, bastante más. Vea de aquí a aquí donde hay un motivo y el como que casi 1,5. Este es del 5 y dice que es un verde moderno. Este es el más barato que he encontrado. Es súper barato y rinde muchísimo. Es un algodón un poquito seco, pero deja un acabado muy bonito. Ahí lo ven. Tiene un acabado muy bonito. Igualmente le pasamos el vapor cuando finalizamos el proyecto, al menos una vez, para que queden los puntos acomodados en el punto que le toque, ¿verdad? O sea, se acomoden bien. Así que vamos a hacerlo entonces. Ustedes deciden ahí qué tipo de hilo utilizan. En mi caso yo uso más cómodos de precio porque tengo que hacer uno por semana. Así que bueno, este es talla mediana. Talla mediana, 5 botoncitos. Aprendemos a hacer los ojales y talla grande, crecemos 3 ojitos más. Extra grande, 3 más, 3 más, 3 más. O lo contrario, tallas más pequeñas, restamos 3. ¿Ven? Un acabado en el cuellito muy bonito. Ya van a ver qué preciosidad. Esto lo dejamos en la bocamanga del chalequito, porque es un chaleco. Y todo lo llevamos en un solo hilo. Luego sacamos la bocamanga y el escote. Y por último, solo cosemos un poquito aquí arriba y otro poquito aquí de cada lado. Van a ver qué belleza. Así que lo comenzamos con toda la calma, la paciencia y lo tendrán listo muy pronto porque es muy rápido de hacer. Rinde bastante. Si lo van a hacer en un hilito bien delgadito, por favor me lo ponen en la comunidad o en Instagram para ver cómo les queda, porque sería como encaje. Esta belleza. Eso sí, por ser tan delgadito, tienen que tejer bastante más y les quedaría mucho más liviano. Pero sí, entonces vamos a comenzar. Por ahora vamos a medir o tener ya la sabiduría de cuánto tenemos como contorno de busto. Es el patroncito, el contorno de busto. En este momento les pongo en pantalla las cantidades que vamos a hacer y en centímetros también. ¿Por qué? Porque eso se puede variar, que sea talla chica, tenga busto grande. Talla mediana con busto grande y talla grande con busto pequeño. Entonces, medir el contorno del busto. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar haciendo ojitos. Hilo
de algodón de 3.5, ganchito 3.5. Vamos a hacer entonces ojitos. Vamos a hacer aquí ahora un lacito y vamos a traer y vamos a hacer por la primera vez 4. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. El primero va a llevar 4. ¿Cuántos vamos a hacer aquí? 49, porque este estoy haciendo en talla mediana. Tiene un busto de 90 a 95 centímetros, ¿verdad? Más grande, más ojitos. Ya les explico en un momento. Aquí, 3 cadenitas, ahora sí. Y aquí, en estos espacios, vamos a meter el ganchito, traer hilo y hacer un punto alto. Estos dos los vamos a ocupar siempre. Esto es para las nuevas que me siguen, porque ya las que me siguen hace ratito saben que me encanta trabajar con ojitos. Queda reforzado y también no tenemos que regresar con punto bajo uno a uno por toda la cadena. ¿Ve? 1, 2, 3, 4. Aquí puedo comenzar la puntada. 3 más 3 más 3 más 3. Y de último, 1 más. Entonces, aquí podemos ya comenzar porque necesitamos eso. 1, 2, 3 y 4. En este caso, 3 más, 1, 2, 3 más, 1 más. 3 más, 1 más, 1 más, 1 más. Y así vamos creciendo y creciendo. Aquí tengo 10. 1, 2, 3 es un motivo. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4 motivos. Y de último dejamos uno más. Bueno, en este momento les pongo en pantalla de nuevo para que quedemos claro. Comenzando desde la talla XS, o sea, menos que chica, hasta 2XL. Y así se los voy a dar en orden. Entonces, desde arriba, 43 ojitos, 46, 49, 52, 55 o 58. Y ahí los dejo en centímetros según el contorno de busto estándar, ¿verdad? Ahí aproximado. Como les dije, entonces usted va y se lo mide a la clienta o a usted o a la que se lo va a regalar. Y el patrón aquí es el contorno de busto. Que me sobran ese poquito, como 2, está bien, está bien. Que me queda como apretadito, también está bien, porque vamos a agregar luego, a menos que la clienta diga, no, yo lo quiero bien, bien sueltito, porque después agregamos el borde de los ojales, que es bastante, bastante. Ya casi le comienzo la puntada, pero esto es importante. Aquí agregamos 5 centímetros desde puntada a puntada por el borde. 5. Ahora, si lo quiere abierto sin botones, hace más. No pasa nada, es que simplemente mejor le agrego de una vez 3 más. ¿Ok? Aquí tenemos 10, entonces van a salir 3 motivos. Vamos a entrar aquí en el ojito. Vea que aquí estoy. Vamos a entrar aquí, vamos a hacer un punto bajo, 1, 2 cadenitas y dentro otro punto. Siempre voy dejando 2 puntos. ¿Ok? Y ahora, 1, 2 cadenitas y vamos al mismo punto. Aquí. Aquí va a quedar como medio. ¿Ve? Venga, una cadenita y saltamos este ojito. No hacemos nada dentro de él, sino que aquí en la peguita. En la peguita hacemos un punto bajo. Una cadena. Volvemos a saltar este y vamos hasta aquí. Pero aquí sí, dentro. Fácil. Este lo estoy llevando de 3 sacadas. Ahí tenemos, otra vez lo repito, lazo una vez, pero sacamos 3 veces. 1, 2, 3. Si lo quiere llevar regular, también.
Solo quiero que luzca más el punto, porque lo que estamos haciendo ahorita, en este momento, es este. ¿Ve? Este que va en el centro, quiero que queden más como separados, más abiertos estos. Y también las piñitas van de 3 sacadas. Ahora, ya lo tenemos. 1, 2, volvemos. En el mismo, 1, 2, 3. 1, 2 de separación y volvemos. 1, 2, 3. Debemos de tener 4 puntos. 4 puntos dentro. Desde aquí, 1, 2, 3 y 4. Y para salir, una cadena y otra vez salto completamente este ojito y voy a la peñita. Vuelvo a hacer cadena, salto este y entro aquí. Ve que queda mucho más corto, mucho más corto. Yo no quise dejarlo tan bajito. 1, 2, tenemos una sacada más, le hace más altura. 4, una cadena, saltamos este puntito y vamos a la peguita. Graciosamente es un punto similar. Hay que hacer una de cadenas y después regresarse para hacer algo como ojitos similares. ¿Ok? De nuevo, una cadena y llegamos al último, que hacemos medio. Medio. 1, 2, volvemos al mismo. Y aquí quiero dejarlo fijadito. ¿Eh? ¿Cuántos motivos tengo en mi chaleco? 16. 16 motivos. 90 centímetros, 16. Quedan 16 motivos. Para que dé todo el contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Todo, hasta aquí. Van a ver qué belleza y cómo queda de calzado tan bonito. Entonces finalizo así la 1. Disculpen. Finalizamos así la 1 y vea qué fácil. Para recordar esta que llevamos de puntos de 3 sacadas, es pocas veces que se repite el punto tan alto. Casi siempre va a ser una cadenita, nos regresamos y en este punto un punto. Así. Ahora venga, 1, 2, 3 cadenitas y en este mismo punto vamos a hacer una piñita de 3. No terminamos. Pendiente. Y el último. 3. Y ahora sí, traemos hilo y cerramos. Aquí hay una cosa para explicar en un momentito. Volvemos al siguiente punto, ¿ve? Este punto que queda aquí, que lo separamos con 2 cadenas también. Volvemos a repetir. Ya les explico un detalle para las que saben hacer flores y saben y les queda fácil sacar todos puntos en un solo. Pero
Ya les explico. En un momentito vamos a verlo para que quede claro. Vea que estoy sacando a cada uno, no estoy sacando todos a la vez. Vamos a terminarlo. Ve aquí como queda. 1, 2, 3, 4 puntos. Recuerden, este es protagonista. Muy importante. 1, 2 holgaditas, 3 cadenitas. Vamos aquí. Y aquí terminamos el primero. Yo lo llevo así. Y así me gusta. Si usted dice, no, yo lo aprendí a cerrar todos juntos, lo cierra todos juntos. Lo cierro así, porque luego hay que regresarse con el punto. Y si usted lo cierra todo junto, lástima que no les hice una muestra. ¿Qué pasaría si lo cerramos todos juntos? Se ve en la segunda muy extraño, o sea, los acabados diferentes. Entonces, usted decide y dice, no, yo lo quiero cerrar todos juntos. Bueno, ya. Aquí tenemos la mitad. 1, 2, 3, la mitad. Para repetir, otra vez, 1, 2, 3 cadenitas y buscamos este punto. Igualmente, 1, 2, 3 y cierro. Voy al siguiente. Quiero que me quede el círculo bien detallado. Vamos en estos 4 a este y a este. Quedan 4 piñitas en cada. 1. Regresamos con bases y volvemos otra vez a montar las siguientes. Y ya casi se repite. ¿Ve? Así. 1, 2, 3, 4 y otra vez este, muy importante. Y holgaditas. 1, 2, 3 cadenas y aquí. 1, 2, 3 cadenas en este punto otra vez. Tres y el último aquí. Cerramos igualmente, que no se olvide, 1, 2, 3 cadenitas y vamos al mismo punto. Y el puntito que dejo yo como basecita para después los bordes y todo eso. Tenemos 2. Vuelvo. Ya terminamos la segunda, ¿verdad? 1, 2. Vuelvo. 1, volteo y aquí mismo otro punto. Y vea qué fácil que es la número 3. 1, 2, 3. Buscamos este puntito. De las 3 cadenitas que comenzamos, este puntito que hace el cierre. Otra vez, esa se va a llamar la cancioncita del 3. 1, 2, 3. Vamos hasta el siguiente. Nada tocamos aquí. Y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3.
en ese espacio y terminamos este primero. ¿Ven? Aquí estamos del revés. Es lo bonito también que él va a quedar todo del derecho. 1, 2, 3. Las bases las tejimos del revés y todos los pétalos quedan del derecho. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3. Termino el segundo. ¿Eh? Aquí en el tercero igualmente hasta el final y que no se confunda porque pueda que quede como así, no. Este círculo tiene que quedar separado con 3 cadenas hasta aquí. Y 2 puntos bajos. Y otra vez la número 4 con punto de cadenita, una cadenita y punto bajo. Otra vez. Ya vamos para la número 4 montando la otra parte. Aquí les quería explicar lo que si quieren cerrar todo el punto en un solo, no va a quedar esto cuando regresemos. Va a quedar como una cosa así. Entonces, todo tiene un sentido de por qué el diagrama lo pide así. Bueno, entonces, 1, 2, 3 con la canción del 3. 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas, subiendo con puntito bajo y finalizando con puntito bajo también. La número 4, también punto bajo. Y ahora, una cadena. ¿Qué hago yo? A cada cadenita, no aquí, a cada cadenita. Y esto lo he incumplido yo en mi chaleco. ¿Por qué? Por hacerlo rápido. Por hacerlo rápido. No me pongan manita abajo, no. Es que por hacerlo rápido. Y para hacer todo lo mismo lo seguimos así en un momento, pero yo les recomiendo esto. Primera cadenita, una piñita, 1, 2 de separación, porque ya estamos abriendo para formar el círculo. Y en la siguiente, otra vez, aquí se pierden unos segunditos de tiempo y por esa razón yo lo quise hacer todo potente. Y yo dije, no, no, el acabado no está como yo quiero ver, que hasta como apretadito y todo. 1, 2, cadenitas y tienen que meterse 4. Aunque habían 3 cadenas porque aquí hago el final, el último. Me encanta así. Si lo quieren meter todo dentro de él, va a quedar como lo hice yo. Lo van a hacer más rápido. Pero no me gusta. No tiene el 100. Aquí el número 4 en el último. Que se vean bien uniditos ahí. En el último no, pues aquí en la peguita de este, ¿verdad? Porque ya el último eran 3. A ver. No me gusta cuando se vienen hebras. Es una muestra, pero igual tenemos que respetar esa parte por los clientes o por las que estamos regalando para nosotras. ¿Ok? Para salir, una cadena y en este punto que les dije que es protagonista. Este, 1, 2 en el medio, este. Y eso los divide, los separa. ¿Ve? Así nos está quedando. Y les voy a mostrar los míos que tienen un punto menos. No. ¿Ver? Todos están así y a esto los metí todos. O sea, una tejedora se va a dar cuenta que no. Alguien que compra un tejido y no sabe mucho de tejido dice, no, simplemente es un círculo, pero que quede, prefiero así. Eso ustedes lo deciden. Aquí lo he hecho en el blanco igual que como estoy haciendo la muestra. Así. Se nota en el blanco y aquí, para que lo vean más clarito, este en verde. Me encanta, me encanta. Bueno,
Entonces así vamos a seguir al siguiente motivo y los detalles de las cosas que uno por prisa hace o no hace o deja de hacer. Una cadenita, vamos al siguiente, otra vez y a cada uno. La primera cadena, una piñita de 3. Ya casi se repite y vamos con el grandote ya. Una, dos cadenitas en la siguiente, la siguiente piñita. 3, una, dos, y en el último, que se vea como todos los espacios están bien ocupados. Una cadenita y en este espacio que va recto, un punto bajo. Una cadenita, vamos al siguiente. Saltamos las 3 cadenas, 3 cadenas. 3, una cadenita y aquí llegamos al final. 2 puntos bajos y ahora se cambia otra vez porque ya vamos con esta. Entonces vea, todo este tiempo fue punto bajo, excepto la primera línea, la primera hilera. Ahora 1, 2, 3. Aquí sí. Vamos al siguiente y hacemos el punto alto de 3. Y ahora en este pétalo, aquí, vamos a hacer un punto. Y en el siguiente. ¿Se le parece conocido? Que sería como el que iniciamos antes aquí, más o menos así, en el borde. 1, 2, 3 y en medio 1, 2, 1, 2. Tenemos aquí este espacio, punto bajo. Muchas gracias, Rebeca. Ahí está comentando. 1, 2, 3. Otra vez. En cada pétalo, un punto. Y ahora vamos. Este lo dejé yo lo estoy llevando. No lo quiero dejar tan cerca del otro. Lo estoy llevando aquí, me disculpo. Aquí y aquí. Para que me quede más separadito. Y ahora aquí. Ahí, a cada uno, 4. 1, 2, 3. Ese del 3 que se mueve hasta aquí es lo mismo en los pétalos que esta vuelta. 1, 2, 3. Hacemos el pétalo aquí, ¿verdad? Este también, pero en punto bajo. Es como un círculo, pero más simple. Ya se cayó el cono. Y ahí anda haciendo ruido. Y también volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, 1, 2, aquí, en el centro.
1, 2, 3. Otra vez, ya finalizamos. Así les va a quedar el final, sin importar cuántas hayan hecho. 1, 2, y aquí 1, 2. 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. ¿Eh? Estamos entonces en la 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estamos formando el centro. Este. Viene la segunda, que es la siguiente, que es una base, y luego esta, otra vez. Se vuelve a repetir nada más que en diferentes formas. Otra vez, puntito bajo, una cadenita, en el siguiente, un punto bajo, y otra vez, 1, 2, 3, hasta el puntito, este, el último, 1, 2, 3, en medio. Otra vez la canción del 3, 1, 2, 3, en el primero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en medio, medio, el primer punto aquí, par, 1, 2, 3, 4, recuerda como el inicio, 1, 2, 3 y hasta el último. No último, último, ¿verdad? Porque esa es la basecita. Pero el punto es en punto alto, ese es de cadena. Y en el punto de cadena también un punto bajo. Y finalizamos aquí entonces la número 6, ¿verdad? Tengo que corroborar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos con la 7. Una cadenita, volteo el tejido. No, no, no. Una cadenita, 2 y 3. Y aquí, en la número 7, punto alto. Aquí, una, dos cadenitas y vamos aquí. Esta ya se está prácticamente repitiendo. ¿Por qué? Porque la que hicimos aquí. Esta. Pero se las voy a recordar más porque no estamos en los ojitos. Y aquí una cadena. Aquí como que saltamos el ojito, vamos a la peguita. Es más o menos así. Una cadenita y vamos dentro. Con 4 puntos. Tenemos ya 1, 2, 3, 4. Tenemos ahí los 4 entonces, como se imagina que está saltando el ojito, y aquí en este centro, otra vez, una cadena y vamos al centro. Se repite. Este exactamente aquí se está repitiendo. Una cadenita en medio, una cadenita y igual que todas tenemos este espacio en donde hacemos un punto, no olviden 2 cadenas y
2 puntitos. Queda así el inicio. Lo comparamos, regresamos, ¿verdad? 2 puntos, 2 cadenas y hacemos este. Final, este punto dentro de este y estos 2 puntitos, como aquí. Ahora esta sí se repite. Una cadenita, volteamos el tejido y hacemos aquí un punto bajo. Una cadena, una, 2, 3, disculpe. Esta sí se repite. Vamos al mismo punto y hacemos el punto de piñita. De 3. Cerramos. Vamos al siguiente. Este y este. Aquí terminamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cadenitas. Y otra vez buscamos el centro. ¿Ven? Otra vez tenemos medio. Ya aquí se está repitiendo. Aquí sí que sí. Aquí llego al último. Les voy a recordar porque sí, ya estamos repitiendo. Y ya que estamos aquí, para las que no les gusta, no necesitan los subtítulos, aquí arribita puede desactivarlos. Eso no lo puedo hacer yo. Es porque los tiene activados y no los necesita. Entonces ahí los quita. Entonces aquí cerramos y que no se olvide que no es como que así, ¿verdad? 1, 2, 3 cadenitas y vamos a buscar el mismo, la raíz del pétalo. Ahí, o la parte inicial, ¿verdad? Aquí tenemos esto y nos regresamos con una cadenita otra vez y un punto bajo. Ahora, 1, 2, 3, la canción de el 3. Sí, 1, 2, 3, ya, se está repitiendo. 1, 2, 3 en la base. Aquí dejamos ya de nuevo basecita para montar una y otra vez todo. Entonces ya vamos con el tejido original del chaleco. Porque me gusta hacer las cosas así, porque bueno, tengo más sabiduría, eh, no haría, o sea, haría mucho menos errores. Entonces, eso le sirve a usted, ¿ve? Eso le sirve a usted. 1, 2, 3. Aquí terminamos la canción del 3. ¿Ve? También está la opción de poner el video más lento o más rápido, como quiera. De todo tiene YouTube ya. Bueno, entonces aquí tenemos esta forma así, que lo he hecho 3 veces. Este de 2, que solo he hecho 7 cadenitas. Quieren hacer otro tipo de proyecto, como una bufandita, le ponen barbitas, así, me encanta. Este es el ganador. Tiene elasticidad buenísima y es un hilo tejido entre él mismo. Él tiene un tejido, él está tejido, no tiene hebra suelta como estos. Bueno, no me vean esta parte porque ya la he adelantado un poquito, vamos a hacerlo paso a paso en un momento del lado izquierdo. Entonces aquí he tejido 31 centímetros, 12 y un poquito pulgadas,
igual a 1, 2, 3, 4, 5 de motivos, ¿verdad? Que los tenemos divididos por cuadritos. Así, aquí hay 1, 2, 5. Es muy rápido. Ahora, si lo quieren más largo, un poquito más. Si lo han tejido un hilo más delgadito, más, por supuesto. Entonces, medimos el contorno y comenzamos a tejer. Yo me lo puse aquí, en donde ya quiero sacar la sisa y el escote. Y la sisa va primero. La sisa va primero que el escote. Entonces, ya me lo puse y yo digo, tengo un largo que me gusta. Está bajo del ombligo ese largo. Ya vamos a sacar las bocamangas y el escote. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo? Terminé aquí, en este de círculo que quiero que me quede esas curvitas en la parte de abajo, como está en la foto. Y ya cuando hacemos los bordes y los botones, los ojales para los botones, ya al final le hago un bordecito de punto bajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué hice en este caso? Voltear el tejido y aquí están los ojitos. Aquí están los ojitos con los que iniciamos. Me lo medí y yo dije 3 motivos están bien para el frente de mi busto porque tenemos que recordar que hay que aumentar poco del borde. Entonces lo dejé un poquito cortito, apretado. Ya con el borde queda bien. Así que he dejado 1, 2, 3, marco aquí, en medio. 1, 2, 3, marqué aquí y dejé 2 para debajo de la axila. Igualmente marcando en medio, respetando los círculos. En la espalda, pueda que a usted le quede menos si es una tallita más pequeña, pero a mí me han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Volvemos del otro lado y marcamos igual. 1, 2, 3, marcamos aquí, que esto es lo que queremos hacer. Esto. Marcamos aquí y 1, 2, marcamos del otro lado. Entonces, esto es lo que tenemos. Esto es lo que yo quería ver. Así. Un poquito de escote redondeado, pero recuerden que hay más para el borde. Y esta curvita que queda marquita con marquita. Me encanta. Vamos a hacerlo del otro lado. Sí, detalle. Aquí he puesto el hilo del lado del revés del tejido. Los círculos son los jefes. Del lado del revés del tejido he puesto el hilo del revés. Aquí está la colita. Del lado del revés, en donde está la marquita del lado de adentro. Este es el frente derecho. Vamos a estar iguales. Este es el frente derecho. Y este es el frente izquierdo. Estoy en los ojitos, el inicio. El inicio. Vamos a marcarlo con una marquita muy destacada para que veamos y nos ubiquemos con el inicio. Y espero que usted lo haga también. Yo sé que está la colita, pero ya hay más colitas para que no se confunda. Una marca muy destacada de todas las demás, que no se confunda. Ese es el inicio. Porque ya tenemos otra colita, por ahí anda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner el hilo aquí. Un día que me lo encuentre, vamos a poner el hilo otra vez y vamos a repetir lo mismo, pero del otro lado. Y terminamos casi en esta marquita. Oh, sí, casi en esta marquita. Un poquito más adelante. ¿Por qué? Esa es la marquita que indica yo no quiero que quede como que totalmente el corte así. Quiero que le quede esa curvita. Entonces la marquita siempre es la patrona. Esta es la dirección. Pero no quiero que quede como que cuadradísimo. Quiero que le quede, ¿verdad? Esa curvita. Vamos a poner la colita
un ojito después. Entonces, aquí, freno aquí, porque la tengo que tejer del revés. Tenemos que tejerla de este lado. Aquí está la colita. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a elevar. 1, 2, 3 cadenitas y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Y aquí otra vez un punto. 1, 2, disculpe. Me olvidó. Vamos aquí y hacemos otro punto. Aquí quedan 3. Recordemos ese detalle. Una cadenita y ahora igual. Saltamos este ojito y en la unión de ellos dos ponemos un punto bajo. Una cadenita y ya nos toca este. 1, 2. Tenemos que tener 4 puntos. Una cadenita y otra vez en medio. Una cadenita y otra vez. Aquí en la marquita terminamos el motivo completo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos en la primera marquita. Una cadenita, ¿sí? Y me voy hasta aquí. ¿Por qué? Como les comenté antes, no quiero que me quede tan cuadrado. Creo que voy a soltar este y hacerlo con ustedes porque el lado derecho está diferente, lo comencé de acá. Al menos el inicio. Entonces estamos haciendo el lado izquierdo. Les voy a mostrar cómo hacer el lado derecho en un momento. Aquí debería regresarme en punto deslizado hasta el centro, porque es aquí que lo comenzamos. Y o, como vamos a llevar borde también, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 cadenitas y venimos hasta el centro. Porque en el diagrama no está explicado esta parte del lado izquierdo. No está explicado. Entonces hay que copiar del otro lado, pero como cambiado. 1, 2, 3. Vamos a este punto y hacemos el puntito. Ya. Nos queda por el derecho. Ya nos vuelve a quedar por el derecho. Por eso ponemos el hilo en el lado izquierdo. Cierro ahí uno. Como les repito, ustedes pueden cerrarlo todos los 4 juntos si lo desean. También pueden hacerlo de 2 puntos y no 3. Queda un proyecto bonito y más económico. Bien, hacemos el mismo proyecto pero con menos hilo. Porque al sacar 3 puntos, pues se gasta más. La diferencia que hay entre 1, 2, 3, 1, 2, 3 y volvemos a comenzar. La diferencia que hay, que le he hecho entre el comienzo de la boca manga y el escote es una de motivos. ¿Lo ven? O sea, uno más arriba. Aquí termino la tercera. 1, 2, 3 nos quedan. Por ahora no había dicho ese detalle. En caso de que no lo hayan observado, pues 3. Aunque esas son las divisiones, ¿verdad? Ahora tenemos exacto. Disculpas.
Si esas son las divisiones, 3. Bueno, una, 2, 3. Y aquí es lo mismo. Aquí el inicio y el final es el mismo que hemos aprendido. Solo la curvita ya de la bucamanga es diferente. Aquí terminamos ya el último. Se respeta. 1, 2, 3. Y esto aquí ahora va a seguir siendo lo mismo. En esta dirección, donde tenemos la marquita, medio, hicimos aquí estos dos, pues también voy a hacer 2. Creo que hice uno, allá uno y el, bueno, es 2. Porque me gusta dejar 2 de borde. Si he hecho uno, me disculpo, deben de ir 2, ¿ok? Una cadenita y otra vez dentro de la cadenita o así como lo he hecho yo todo. Yo prefiero hacerlo dentro de la cadenita. Más lentito, pero queda mucho más lindo. Más lindo. Aquí termino el número 3. Una cadenita. 2 puntos bajos. 1, 2, 3. Y este puntito que queda en el centro de los motivos muy bonito. 1, 2, 3. 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Llegamos al final, que este va recto, recuerden. Ya aquí termino con las curvitas. ¿Ok? Entonces aquí es el inicio. Ese es el frente. El escote lo vamos a comenzar aquí, ya en esta. Bueno, es bueno que haya hecho este también para irlo comparando. Ya en esta, queda caladita, comienzo la pequeña curvita ahí del escote. Entonces lo termino hasta el final, igual, y me regreso para comenzar este. Ya lo vemos en un momento, entonces así voy a ir y me regreso. Cuando comenzamos ya a hacer el motivo, es cuando hay cambio aquí en el frente. No lo vemos, ¿verdad? Bueno, entonces termino normal aquí. Una, me regreso, igual, 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y llego al final, igual. Esta hilera la respeto igual, igual que si fuésemos recto. ¿Ok? Así quedamos entonces media de esta y ya tejé las basecitas para montar la otra parte.
Pero aquí, como ya comenzamos a hacer el escote, entonces me regreso, voy a revisarlo yo, me regreso a la segunda cajita en donde la mitad de la flor. Aquí me tengo que regresar a la mitad de la flor. Que me gustaría o necesito un escote más amplio porque está ya más grande, lo puede poner entonces aquí y desde aquí comienza a tejer. O sea, puede ser que le queden dos motivos para hacer el escote porque es un hilo pequeñito, entonces pone también la marquita aquí y se regresa hasta aquí para comenzar otra vez. Entonces una cadenita, punto bajo, 1, 2, 3, me regreso sin hacer nada, 1, 2, 3, aquí y aquí una cadenita y entramos. Hacer la otra parte, 1, 2, no es mucho lo que queda, ven que no es mucho, ya aquí comienzo a subir, no es mucho lo que queda. Si, como le digo, si usted dice, ay no, yo quiero más, que se vea así como cuadradote grande, se corren, siguen haciendo esto mismo, así, bajito, 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 se corren hasta aquí, en medio, y ya lo dejan más amplio, automáticamente queda ya más grande. Hace lo mismo que estoy haciendo en este momento, pero un motivo más de ancho, 1, 2, 3, 4. Aquí estamos normal. Aquí terminamos una cadenita, llegamos al final, en donde sí lo llevamos recto. Dos puntos, dos cadenitas, disculpe. Y aquí una cadenita, volteamos y el mismo. Aquí ya va recto. 1, 2, 3. Volvemos a repetir. Nos vemos en un momentito en el escote, que sí tenemos que disminuirlo un poquito. Aquí, llegamos aquí. Bueno, aquí tengo ya los dos y así vamos a seguir hasta arriba. ¿Ve? Dos. Y nada más hago dos de dos. Entonces en la mitad. Por eso tengo que ir a la derecha, porque eso se trata un paso a paso, ¿verdad? Tengo que ir a la derecha porque está diferente. Un poquito, pero está diferente. Y en el diagrama está explicado el derecho, pero no está el izquierdo. Así que bueno, llegamos aquí, ya, aquí, y vamos a hacer dos. Volteo, hago el siguiente, bueno, segundo, 1, 2, 3. Imagínense hacer un lado y después hacer un colocho la cabeza para el otro lado. Mejor lo vemos aquí con crocheritas. Ese es el trabajo de crocheritas y le encanta. Y más cuando me llegan mensajitos así tan lindos. Ahí tengo el reporte. Cada sonido es uno, 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 uno. A veces apago el sonido, pero los veo porque el sistema alumbra. Entonces me guía ahí. ¿Ok? 3. Y no se olvide, porque a mí me olvidó, pensé que ahí terminé y no. 1, 2, 3 cadenitas y aquí. Acomodamos el bandido ahí, que puede hacer que se nos chispotee. 1, 2, no, una. Volteamos, ya volvemos a hacer otra vez la otra parte. Vean cómo nos queda por el derecho. Ya,
Otra vez, eso se los muestro un montón de veces. Y tenemos la número 4 de la segunda, que lo hacemos nada más 2 veces. Una cadenita. Se me corre el ganchito porque yo no estoy mirando la cámara. Estoy mirando por un espacio pequeño. ¿Ok? Ahora sí, dejemos recto. Así. 2. Si lo quieren con la parte de, digamos que el tirante más largo, dejen uno más. Quiero que queden en esta partecita del medio. Así. ¿Ve? Bueno, así que vamos a seguir tejiendo. Voy a tejer 2 más y les acompaño para el lado derecho y la espalda. Nada más en el lado derecho les voy a repetir el inicio. Bueno, ya he tejido mi tareita ahí, este y este. Entonces quiero que quedemos recto, como les comenté antes, o a veces elimino esas partes, pero no sé si lo he dicho. Vamos a quedar recto. Vamos a este punto. Una, dos, tres cadenitas. El centro. Una, dos, tres. Esto es el final de esta partecita. Si, por supuesto, quieren escote más bajo o es necesario una sisa más baja, entonces sí, tejemos un poquito más porque este es el bajo de la sisa, como cuando tejemos con un canesú, ¿verdad? Hacemos el punto de cierre. Espero que se estuviera grabando, a veces no grabo, corto y todo. Entonces, recto y en esta parte igual. Ya tenemos los dos frentes, pero yo voy a quitar este para que lo comencemos, porque es diferente, un poquito diferente, pero para que no se quemen el coquillo, ahí tenemos este escote y este otro, marquita con marquita, marquita con marquita. Me encanta, hoy me encanta mucho, mucho, mucho. ¿Ok? Entonces terminamos. Este es el izquierdo y este es el derecho. Este es el que le vamos a explicar porque lo comienzo de aquí. Entonces voy a terminar este y vamos a deshacer ese lado para hacerlo. Las que leen diagramas o les gusta así como que experimentar, se saltan esta parte de tener que ver el video del lado derecho. ¿Okay? Entonces vamos a soltarlo para que no se confundan las que no entienden el español de lo que está pasando. Vamos a desoltarlo para que lo vean y venimos hasta aquí. Vamos a soltarlo entonces hasta aquí y también para esta parte, que ese sí está en el diagrama. ¿Verdad? Ese es el lado derecho. Bueno, aquí llego ya en donde tenemos que poner el hilo del lado derecho. Lado derecho del cuerpo. Lado revés
del tejido, para que estemos claros con esa partecita, ¿verdad? Bueno, entonces, ya mi amiguita, porque cuando se suelta mucho se hacen nudillos y ella es mi amiguita. Cuando me jalo tortas así, ella me ayuda ahí. Me la conseguí prácticamente regalada en una tienda de segunda. Nadie la quería, andaba de aquí para allá y allá para acá y me la compré. La venden en Amazon también, las vi. Ok, aquí tengo la marca. Recuerde que nos corrimos una más. Una más, medio del motivo. Vamos a poner el hilito. Y aquí, una hebra. Y aquí hago una cadenita lazando el hilo. La doble hebra, disculpe. Doble hebra. Y de una vez, punto bajo. Quiero que me quede de este lado la hebra. ¿Sí? Para acá. Porque este es el revés del tejido. El revés. Bueno, ahora una cadenita, vamos aquí y hacemos el mismo punto que he hecho del otro lado. Esto es sí y no, porque falta un poquito más para explicar detallitos, porque estamos en la curva. Cuatro, una cadena y aquí es igual. Aquí termino 1, 2, 3, 4, vamos, una cadenita y llegamos al borde que es el mismo. Y un punto fijo, una cadenita, ya este lo sabemos, punto bajo y 1, 2, 3, comenzamos de este lado y hacemos lo mismo. Hacemos una de círculos y comenzamos a sacar el escote. Entonces nos vemos por aquí en un momentito, por la marquita, primera marquita. Bueno, aquí termino igual que el otro lado. En medio de esta. Ahora sí, comenzamos a tejer en recto del lado de la bocamanga. Todavía nos falta sacar el escote. Tengo unos periquitos por ahí que suenan demasiado en el techo de un gimnasio y no nos dejan trabajar mucho con poco sonido. Bueno, entonces aquí ya voy a hacer dos, una cadenita, punto bajo, 1, 2, 3 y a este lo conocemos. Tengo micrófono, pero todavía esos sonidos tan altos se pasan. A veces es incómodo. Entonces así, ya aquí lo llevamos recto. Voy a terminar este. Completo y comenzamos otra vez en la parte más caladita para sacar el escote. Entonces termino este y nos vemos en esta caladita para sacar el escote. Aquí ya va recto, solo es en el borde que se cambia. En este caso que lo llevamos recto. Bueno, ya terminé este completo y estoy para hacer la curvita del escote. Este. Quedamos en medio y vamos después de forma recta. Entonces, en este, para que quede igual, lo ponemos así y lo comparamos y aquí.
Vamos a poner esta marquita, a correrla porque esta era por la señal distinta que había antes para otro tema, regresarnos en este. Entonces termino este medio, uno completo y dos, ¿sí? Para seguir nada más ese, y termino aquí en medio de este. Ahora me regreso con cadenitas. Esto va a tener bordes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 habíamos hecho antes porque era esto mismo se hizo pero en la parte de la boca manga. Ponen atención ahí, quedamos así y comenzamos ya recto. 2, 3, este punto de siempre. Terminamos 1, 2, 3 y aquí seguimos ya recto. Recto de este lado, del lado de la boca manga y recto de este lado. Nada más les he acompañado en el inicio, pero después de aquí lo mismo, lo mismo. Esto sí ya lo vimos, ¿verdad? Aquí ya vamos recto, 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 recto y hacemos estos dos, este y este. Y terminamos aquí así. Bueno, termino el lado derecho igual, comparamos, lo vemos, todo, revisar bien, que se vea bien bonito. Y aquí lo terminamos entonces igual, con esta parte que va otra vez con el punto caladito este, que queda también en círculo, pero caladito, este recto, para coserlo después. Terminamos y vamos para la espalda. La espalda es igual, tejemos, ponemos el hilo, aquí se los voy a comparar así, este con este, los frentes, para que revisemos más fácil también las curvas, la altura de todo. Y esta parte aquí, que se vean iguales, iguales las curvitas, lo que hemos hecho. Bueno, entonces vamos a la espalda, igualmente ponemos el hilo por el lado del revés. Igual quiero hacerle esta curvatura aquí, pero de la parte de la espalda. Entonces, un ojito después de la marquita, disculpe, después de la marquita, un ojito antes de la marquita, en este caso que vamos a tomarlo de aquí, a la marquita, en medio del círculo, vamos a poner la hebra y vamos a hacer lo mismo, hacemos aquí dos porque es el inicio, hacemos el hilo para adentro porque es el revés y aquí una cadenita y ya. Es que me están un poquito aquí, ¿sí? Dos cadenas, dos cadenas,
1, 2, 3, 4, una cadenita y aplicamos lo mismo pero del otro lado. En esta parte, un punto bajo, una cadenita y otra vez aquí. Esta es la espalda. Llegamos a la marquita y la tratamos normal, igual que el otro lado. Hacer los 4 puntos, una cadenita y en medio un ojito después. Aquí no hago doble punto porque este no va a ser el inicio. 1, 2, 3, 4 cadenitas y en el centro. Esta marquita sí es la patroncita. Aquí vamos a hacer 2. Ya este sí. Y aquí 1, 2, 3. Este puntito. La cancioncita, como dice Crocherita, la misma cancioncita de siempre. Ya estamos por el frente. Y lo sigo haciendo igual con el mismo acabado porque así lo hice todo. Y si lo cambio se va a ver la diferencia. Entonces así está. ¿Ven? Así. Así, así, así. Como dijo Mimi. Entonces así estamos. Una, dos, tres. Y ya lo llevamos de forma recta. Bueno, aquí les llego a la marquita y terminamos. Ya me había pasado, mira. Me había pasado, ya iba a terminar aquí y no. Terminamos la florcita aquí con 2. Una cadenita, doy la vuelta. 1, 2, 3. Y aquí hacemos esto mismo. Y ahora sí tejemos de forma recta toda la espalda, pero queda esa curvita ahí. De la boca manga. ¿Ve? Así continuamos entonces hasta la espalda y nos vemos en un momento. Me encanta muchísimo. Vea, ya terminé la espalda igual. Vamos a dejar la misma altura. 1, 2, 3, igual que en este caso el frente izquierdo. Y ya vamos a coser. Ya vamos a coser la partecita de arriba, que es la única parte que lleva cosido. Todo lleva el mismo acabado porque es en hileras. ¿Eh? Como lo han notado, es en hileras. Entonces la única parte que va a llevar cosido es la parte de arriba. Vea cómo se une y vea qué bonito. Ya después ponemos los botoncitos, que aquí vamos a poner atención y vamos a tener un poquito de tiempo para ver, porque tenemos que hacer ojales. Hace rato que no hago ojales en los tutoriales y siempre que tengo prendas con ojales, tienen mucho éxito, porque se ven muy lindas las que tienen botón. Muy bonito. Bueno, entonces termino igual, de forma recta, ¿verdad? No con la curva de los círculos, para que quede igual y para unir. ¿Ven? Yo tengo por aquí una agujita lanera. Ustedes simplemente aseguran, ponen la agujita lanera y comienzan a coser. Si se les hace más fácil. Si no, entonces vamos a hacerlo aquí. Así. Estoy. Tiene que ser derecho con derecho. Para que quede derecho y derecho. Para que quede la costura del lado del revés. Entonces volteamos el tejido. ¿Eh? Entonces aquí dejo este
Ve que tenemos la misma cantidad de puntos. Lo dejo. Aquí tengo la bocamanga y venimos de este lado, el lado que no tengo el hilo. De este lado con dos, en este caso, dos hebras para mayor seguridad y este hilo está quedando automáticamente por debajo. ¿Ven? Ahí lo paso. Ahora vamos a dejar este hilo por ahí un momentito y vamos a utilizar estos. Solo este lado, no los dos. Y de este lado también, solo este lado, mitad y mitad. Entonces, tomo la primera, que parece como el borde de la cadenita, y la segunda. Ya tengo la hebra preparada. Lazo y paso directo. La primera pueda que se le enrede un poquito así. Y otra vez repetimos lo mismo. Tomo la siguiente, traigo la hebra y paso. Bajamos la hebra, tomo, traigo y paso. Me encanta. Así nos quedaría la costurita, así nos quedaría unido por el otro lado. ¿Ven? Este es por el que sería el frente y así nos quedaría por el lado del revés. Y aquí en la última, que es la mitad del motivo aquí, vamos a tomarlo completo. Este lado y del otro lado también. Las dos me refiero a eso. Y hacemos un punto bajo. Estaba buscando esa hebra. Un punto bajo y un punto aquí. Mira, me quedó exacto esta cantidad de hilo. Y un punto de cierre. Todos estos pedacitos que quedan así, todas estas mechitas, hebritas, se ocultan en el borde. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con el otro lado y les recomiendo que se lo vayan a medir ya cuando tenemos los dos lados. Porque puede hacer que con hacer, disculpe, uno más, quede más cómodo. ¿Ve? Porque es un chaleco, recuerden que es un chaleco. A mí me va a quedar un poquito grandecito porque tenemos una sisa de 19 y punto algo. Vamos a ver, para confirmar. Pero pueda que lo necesite más alto o más cómodo o depende de la hebra que lleve, pues o la tensión. De aquí hasta aquí arriba tenemos 24 como contorno, 48 centímetros, bastantito. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Voy a poner la hebra por aquí y lo tejo hacia acá. Igual. Bueno, ya está unido, ya me lo medí. Esas dos partecitas, ¿verdad? Ya está ahí. Y vamos a hacer el borde. Ya me adelanté, hice esta aquí y me la puse y me encanta. Con la blusa que lo voy a lucir, me encanta. Yo quiero un escote más grande. Tiene potencial. Mira, terminamos en la mitad de esta, no la mitad de esta, la mitad de esta. Y nos quedaría así. Como en este momento le voy a poner la imagen ahí para que lo vea. En el que es cuello cuadrado. Porque están las dos opciones, cuello V, cuello cuadrado. ¿Ven? Entonces, así. Este es un cuellito un poquito más reducido que me hace, me encanta, me lo hace como más elegante, más bonito con la blusita. Entonces, aquí estoy con esto pendiente que nunca lo había cortado y vamos a hacer el bordecito. Vamos a trabajar en el borde que lo voy a dejar bastante amplio. Es bastante para jugar, pero rápido. Una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer un punto. En los puntos que vienen punto bajo, las hileras de punto bajo, disculpe, un punto a cada uno. Donde tenemos, disculpe, en donde tenemos el punto alto o el punto de cadena, hacemos uno en la pega y dos dentro. Uno en la peguita,
o en este caso están las hileras de punto bajo, una cada una, y dentro 2. Y así vamos hasta el final. No final, vamos hasta aquí, esta parte nada más. Vamos a encargar en la parte de los ojales. Y aclaro, este es el frente, en donde ha quedado la colita, donde nos va a quedar a todas del frente, porque es la última de piñita. Y es el lado en donde va a ir, o tienen que ir los ojales. Así que vamos a ir despacito, disfrutando. Bueno, aquí hasta aquí. No vamos todavía a trabajar en el cuellito. Si lo tenemos bastante esgotado es distinto porque lo queremos tal vez cerrar un poco. Pero y aquí lo tenemos un poquito cerrado si lo están haciendo exactamente como este, con hilo de 3, 3.5 o 4. Entonces aquí en la pega y aquí 2 para respetar la altura y 1 exactamente en la peguita. Una cadenita y lo volteo. Nunca en la misma, a menos que queremos reducir, o sea, un cuello V también. El de cuello V está precioso, precioso. Se podría hacer de otro color, cuello V. Ahí ustedes en comentario me dicen, yo quiero cuello V, o en el mismo punto, o con otro punto. Podemos practicar, porque a veces me regañan cuando yo repito proyectos con el mismo punto. Bueno, aunque sea distinto con el mismo punto, me dice, ¿por qué? Porque no usa otro. Bueno, me voy a regresar así con esta número 2, 3 y voy a ir hasta la 4. Comienzo a hacer los ojales y luego hacemos un bordecito distinto. ¿Ok? Bueno, 1, 2 y 3. Estoy de nuevo arriba en la marca y tienen un grosor bonito. Me gusta medir todo lo posible porque es lo que más preguntan. Más o menos 1 pulgada. Ya, 1 pulgada de, vamos a medirlo aquí. Tengo 1, 2 y 3. Ve qué linda que quedan las esquinitas. Vamos a medirlo allá para las que tenemos allá 1,5 cm de ancho. Para las que hacen hilitos así como muy delgaditos, casi encaje, está bien. Aquí la última y hago una cadenita y un puntito. Voy a sacar el ojal muy raso porque aquí vamos a hacer borde y va a quedar el grosor que yo quiero fuera del botón. Cuando aquí agreguemos borde en el escote, le va a sumar y va a quedar visible el botón bonito. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en la 4. Y aquí voy a avanzar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, en el 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en la 4. ¿Cuánta distancia hay entre uno y el otro? También, porque eso va a variar según cómo usted teja y el hilo que tenga. Ahí tenemos 5 centímetros. 5 centímetros de distancia. Queda bonito. Es una distancia bonita. Así. ¿Sí? Otra vez. 9 puntos. Aquí tenemos el último en el borde. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en la 4. Aquí sí está bien. No vamos a hacer otro más cerca, pues no cabe. Ni voy a jugar con un punto más ni nada, porque de todas maneras aquí va a ser muy pequeño el bordecito. 1, 2, 3 y el último. Una cadenita y otra vez para atrás, pero ya
rellenando. Rellenando el ojal, así como lo he hecho, saltando tres cadenas, 3 puntos ahora, porque tiene que quedar igual que el otro lado. 1, 2, 3. En puntos, en cantidad de puntos me refiero a eso. En cantidad de puntos tiene que quedar igual que el otro lado. Ve que ya se forma el ojal. Ay, me encanta. Ya se ve un poquito, falta más que rellenar, pero ahí se ve ya que tiene su tamaño para poner el botoncito. Bien, bueno, entonces a rellenarlos aquí en la número 5 la estamos rellenando. Número 4, los ojales. Número 5, rellenando. Aquí llego al ojal número 5. Nos salieron 1, 2, 3, 4, 5. Y lo relleno igual. 1, 2, 3. Yo quiero hacerlo más gruesito aquí, pero ya al final, que lleva unos abaniquitos acostaditos. Ahí lo vamos a ver qué bonito, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo igual flaquito. Aquí terminamos este, una cadena y vamos al mismo punto, porque ya voy al escote. Vamos al escote, sí, sí que sí. Y aquí, a cada hilera, un punto. Hicimos 5. Hicimos 5. Por eso yo les dije que en el detalle del cuello iba a tomar su tiempito porque hay que hacer los ojales. ¿Ok? Muchas gracias, Carolina. Ahí está comentando Carolina. No le vi el otro nombre. Bueno, aquí, por estar viendo los mensajes, igual, 2 puntos dentro, 1 en la peguita, 2 puntos dentro, 1 en la peguita. Depende de las distancias que veamos, ¿verdad? Aquí, si hay un puntito bajo, un punto bajo. Aquí, cuando estiramos esta cadena hicimos 4, entonces 4. 1, 2, 3, 4. Y en la peguita. Otra vez encontramos una pega, otro, que aquí está esta que viene de punto bajo, y luego una de punto alto que la rellenamos igual con 2. ¿Vieron qué fácil? Aquí estamos por el derecho. Todo el cuello, punto bajo, nada más. Llegamos aquí a la esquina, la última, calculamos. En las que hay 3 cadenas, y el punto también se cuenta. Si hemos extendido con 4 cadenas hacia atrás, 4 cadenas. Las cadenas son los jefes de cuántos puntos bajos ponemos. ¿Ok? Entonces llegamos aquí exactamente a la esquina. Una cadenita y vamos a la misma. Mismo punto. Y otra vez, este. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos para hacer el borde y pasar de izquierda a derecha sin cortar el hilo. Y ese lado en donde van a ir los botones. Y vamos a hacer este detallito. Sencillito. Vamos a venir, hacemos mejor antes de explicarlo, lo hacemos juntitas, o juntitos. Termino aquí la número 5 en la esquina, una cadenita y vamos al mismo punto. Y en cada hilera un punto. A cada una un puntito. Esto también hace que el tejido no se encoja. Aquí un punto, y dentro de este voy a hacer 2. ¿Ve? Cuando a veces el tejido tiende a hacerse hacia adentro o hacia afuera, así,
es porque hacemos mucho aquí y estresamos, o de este lado. Entonces lo hacemos así, listo, y ya él va a quedar parejito. ¿Ve? Bueno, entonces en esos espacios voy a entrar una, dos veces. En este y este vamos a hacer piquillo. Primeramente dos, una, dos cadenitas y utilizamos dos hebritas y un deslizado. En el mismo espacio hacemos el número 3. No hacemos nada aquí, vamos al siguiente espacio y repetimos lo mismo. Una, dos, una, dos, y queda como que hayamos pasado el vapor, aplanchado. 3. Vamos al siguiente y repetimos lo mismo. Uy, ay, traje una hebra aquí. No me gusta cuando se me salen las hebras, no. Queda feito. A veces he deshecho una hilera por eso, pero en este caso no podemos, pues estamos bien lejos de todo el proyecto. ¿Ok? 3. 3 espacios, 3. ¿Ve? Y en medio, este espacio aquí, 2. 1, 2. Quiero que quede relajadito porque tenemos una cadena. 1, 2. Vea que no tocamos este punto. Y otra vez repetimos lo mismo. Vean qué bonito se ve todos los piquitos. ¿Sí? Y vamos a hacer algo en el bordecito así. Entonces, pequeñito, con punto medio alto o medio punto como le conocen también. Entonces aquí terminamos con 2, igual que el inicio. 2 puntos bajos y un punto a cada hilera. 1, 2, 3, 4 y 5. En la esquina. No me gusta cuando se viene una hebrita ahí y me detiene. Ya automáticamente se siente que hay algo que no está bien. Una cadenita y el mismo punto. Tenemos 1, punto de cadena, 2, 3, 4 para dejar un poquito de espacio, 1, 2 en la tercera. Ya lo había hecho, pero no estaba firmando. Estaba firmando de forma vertical. ¿Ok? Bueno, entonces estaba aquí, punto medio alto, así. 3, una cadena, mismo punto, 3. Es pequeñito, es un detallito bonito ya al borde. Y ahora 1, 2 en el tercero, punto bajo. De una vez cargamos 1, 2 en el tercero, volvemos a repetir lo mismo. 3, una cadena y 3. 1, 2 en el tercero, punto bajo. Y así volvemos a repetir una y otra vez hasta arriba y nos vemos por aquí para hacerlo en el cuello también y todo el borde terminamos aquí. Vean qué belleza. Y no por algo mío, fue porque así quiso quedar, porque el Señor de los cielos está con nosotras. Vean qué belleza. Un abaniquito mini o mini abaniquito en cada ojal. Vean qué belleza, se ve lindísimo. Les va a quedar igual de la forma como lo hemos comenzado, porque dejamos aquí en el centro este en el centro del ojal, en el centro de cada ojal y a cada uno le quedó un abaniquito. Entonces llegamos a la esquina también. Ay, es que cuando las cosas salen así uno siente que dice que sí. Sí. Aquí llegué a este ojal y sí,
me falta un puntito. Tenemos aquí uno, me sobra, disculpe. Tenemos 1, 2, 3 aquí. Y no es la esquina está en el 4. Entonces lo que hago para que me quede bien, para que no me quede estresadito, vamos a hacer una cadenita y voy a la esquina. ¿Sí? Ya vamos ahora para el cuello. Y vamos a hacer lo mismo. ¿Ok? Lazamos el hilo, 1, 2, en la tercera vamos a hacer el mismo puntito. 1, 2, 3, una cadenita y otra vez 3. ¿Ve? 1, 2, 3. No 1, 2, 3 en la 4, no. 1, 2 en la tercera. Otra vez. 1, 2 en la tercera. Una belleza. Quedan 14 mini conchitas. Un montón. Y aquí, como es irregular, no hay punto bajo, no tenemos cómo contar. 1, 2 y aquí quedaría el tercero. Sí, lo vamos a hacer. Vea que quedó muy bien también para que quede igual que este lado. Tenemos una conchita en la primera hilera de hacer los ojales. Entonces igualmente en la primera, el Señor, qué cosa más linda. Vamos a hacer aquí entonces, a buscar un puntito que se deje y vamos a hacer, me gusta tomar dos hebras que quede más reforzado y hacemos aquí la última de la parte del cuello, una cadenita, se viene una hebrita por ahí de otro lado. Y vamos a acostar en la esquina. Esto, igual que como quedó del otro lado. Está rebeldillo. Una cadenita y contamos el número 4. ¿Por qué el número 4? Para que quede lo mismo que el otro lado. ¿Verdad? Desde aquí. Esta que acaba de poner 1, 2, 3 en la 4. Entonces hago una cadena para que me quede lo mismo. A eso me refiero. 1, 2, 3 en la 4. Pero de aquí en adelante va a ser bien. Por eso le hice una cadena. 1, 2, 3. Ajá. En la 4. Para que esas son las cosas que se deben de ajustar en detalles y detalles de los tejidos. No lo va a decir un diagrama, no lo va a decir un patrón, porque depende de la talla y todo eso, lo vivimos, si no, no. Ahora sí, de aquí en adelante, 1, 2 en la tercera. Cargamos, 1, 2 en la tercera. ¿Ves? Así va. Terminamos y del otro lado tenemos lo mismo, 3, 6, 9. 9, si los contamos del otro lado también. 1, 2 en la tercera. Punto bajo. Punto bajo. Igual que el otro lado. Y aquí, 1, 2, 3, allá eran 4. Aquí en la esquinita donde está la cadenita, tienen que tener la misma cantidad de puntos. Vea qué rebelde que está. Bueno, aquí lo termino con un deslizado. Voy a hacer un punto de cierre y lo perdemos por detrás con mucho cuidado. Si es un hilo sedoso, cortamos, aseguramos y lo perdemos el hilito por detrás. ¿Ve? Aquí, como les indiqué antes, terminamos. Bueno, vamos a hacer ya lo último que nos falta, que es el bordecito de la bucamanga. Vamos a poner el hilo. Entonces, debajo. Aquí vamos a poner el hilo y 3 vueltas, o si quieren 4 también, de punto bajito. No le hice piquillo porque quiero hacerlo igual que la imagen. Entonces, ponemos aquí este que nos queda solito. Aquí ponemos el hilo
y hacemos aquí en este caso vueltas. Tenemos 1 y en el mismo vamos a hacer 2. Cuando finalizamos entramos en el ojito y aquí viene siendo lo mismo. En la pega un punto, en el punto alto 2, en la pega un punto y aquí recuerdo que hice 4 cadenas. Entonces igual se respeta 1, 2, 3, 4. Si quieren la manga más relajadita pueden hacer más puntitos, pero yo lo he hecho así, tiene que quedar igual del otro lado. Entonces en la pega y en las hileras de puntos bajos se respetan y dentro del punto 2 puntos. Bueno, aquí doy la vuelta y tengo un ojito aquí. 1, 2, 3. Y venimos a este, también cuenta como 3. Aquí llegamos al final. 1, 2, 3. Tenemos un ojito a la par. Entramos a este, también con un punto, y buscamos el amarre que hicimos antes, una cadenita, disculpe, un deslizado y una cadenita. Estoy pensando en otras cosas, ¿ves? Y ya comenzamos la segunda. Damos la vuelta y tercera o cuarta, depende del ancho que usted lo quiera. Entonces, continuamos. Entonces, así quedamos con este chalequito. Vea las pocamangas, qué lindo el borde del cuellito, que lo hemos dejado pequeño. Usted lo quiere dejar más grande, como les indiqué, se saltan este igualmente en la mitad de esta. Quedan y queda la manguita más delgadita. Quedaría así. Bueno, como un tirante. ¿Ven? Y para poner los botones quedan genial. ¿Por qué? Porque recuerde que habíamos hecho en uno una conchita, el otro solito, el otro en un ojal y así igual. En la primera ponemos el botón, en la última no, en la segunda no y así. 5. Ahí se los dejo modelando. Vea qué belleza cómo se ve, cómo queda ajustadito al cuerpo. Y bueno, venimos con más tutoriales si Dios lo permite. Claro que sí. Y ya saben que una me lo pide y yo trato de hacerlo lo más rápido que se pueda. Así que mis amores, ahí los dejo. Se les recuerdo, 350 gramos, talla mediana, 300 gramos, depende de la tensión y el tipo de hilo que haya utilizado. Si es hilo más crudo, más pesado, 400 gramos y 50 gramos más por tallas mayores. Así que mis amores, bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.